compré mi primer departamento haciéndole caso a mis papás y fue un error. Todo el mundo te recomendaba tener un lugar donde nadie te corra. Jamás te van a correr, depende. Si la tienes en un crédito con el banco, dejas de pagar, el que te va a correr es el banco. ¿Qué prefieres, invertir en 500 casas o invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Pero caímos en la misma trampa los tres, y los tres compramos inmuebles, y los tres dijimos, ya sabía que no era la mejor opción, y la acabamos vendiendo. Quien invierte en bienes inmuebles ya está invirtiendo o ya está haciendo algo con su capital. Eso ya es un paso Está obteniendo activos y tiene activos. Hombre, lo está haciendo mucho mejor que el que no lo hace. No es que esté mal, simplemente creemos que hay caminos más sencillos y más redituables. El momento para invertir es ahorita. Hay que empezar. Si estás preocupado por tener un punto de entrada o en el momento más óptimo el tiempo, seguramente vas a dejar dinero en la mesa. Hola, soy Leopoldo Reina, uno de los socios fundadores de Key Capital, una empresa de asesoría en inversiones regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este podcast tiene la finalidad de que la gente aprenda, que conozca, que sepa todo lo que se habla en cuestión de inversiones y cómo crecer un patrimonio. Estos temas que siempre salen en pláticas con amigos, familiares y conocidos. Y para romper algunos mitos y algunos pensamientos que existen alrededor del manejo de dinero en México. En cada episodio platico con Diego Tarratz, director de Asset Management, y Rodrigo Gómez, cofundador de Key Capital. Y junto con ellos resolvemos las dudas que ustedes nos mandan y compartimos lo que hemos aprendido construyendo Key Capital. Esto es Capital Inteligente. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues estamos en el tercer episodio de nuestro podcast en Key Capital. Como siempre, saludo a Diego, Rodrigo, mis compañeros aquí de mesa en este podcast. Y este día vamos a tocar un tema que sabemos que está muy trillado, que sabemos que está muy comentado. De hecho, cuando lo salió, cuando lo propusimos, lo primero que me dijo Diego es, híjole, brother, ya está muy hablado, pero eso habla de la importancia que tiene el tema. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre qué conviene o un poco la comparativa que hay entre invertir en bienes raíces y los mercados financieros, ¿no? Y para esto me gustaría primero dar ciertos datos para de ahí empezar nos arrancamos con pues, los comentarios, la plática, el debate, a ver si logramos que haya debate o hacemos consenso, esperemos que no tanto. Y pues nada, a ver, el 68% de las familias tiene una vivienda que es propia, es un patrimonio propio, ¿no? O muchas veces lo está pagando, pero ya se considera que es propio, ¿no? O al menos así lo considera el INEGI, que es de donde se están tomando estos datos. Eh, la verdad es que culturalmente, no sé si les pasó, pero lo primero que te dicen cuando estás chavo, cuando estás joven, es cuando empiezas a trabajar, lo primero que tienes que hacer es ahorrar para comprarte tu departamento. O al menos a mí así me pasó, mis papás eso fue lo primero que me dijeron. Ahorra para comprarte tu departamento. Y somos como que en México hay mucho la cultura de que lo más importante es tener ese bien inmueble, ¿no? Ese lugar en donde va a ser tu casa, porque así se considera, pues no sé desde cuándo, yo digo, toda la vida he escuchado en distintas mesas de conversación de que lo primero que tienes que hacer es comprarte tu casa, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, y no sé, aquí es un poquito preguntar, ¿no? Pero yo sí hubo una época en donde compré mi primer departamento haciéndole caso a mis papás y fue un error. Vi que la regué. Después de hacer números, de ver todo lo que me había costado, sí hice mi tarea, mi talacha, y dije, chin, no sé, Sí, si no fue acerté, tan buena opción. no fue tan buena opción. Fíjate que yo más bien me he tardado un poco más pero sí estoy vendiendo mi casa ahorita. Pero sí la compraste. La compré y la viví y tuve la misma dinámica familiar, donde todo el mundo te recomendaba tener un lugar donde puedas ir, donde nadie te corra, ¿no? Esa es siempre Ajá. la frase de ahí nunca nadie te va a correr, si pasa algo malo nadie te va a correr. Así seguí haciéndolo, pero ahorita ya más bien he pasado el tiempo
pues, lo van a entender ahorita con los datos que se los demos. Creo que es muy claro que esa cantidad de capital enterrado muchas veces no es lo más eficiente, ¿no? Empecemos por eso, que no es lo más eficiente. Sí. Parte de eso de jamás te van a correr, depende. Si la tienes en un crédito con el banco, dejas de pagar, el que te va a correr es el banco, ¿no? No es tan cierto a menos de que estuviera 100% pagada y la mayoría de la gente lo que hace es sacarla con un crédito. Sí. Entonces, ni siquiera creo que aplica el de jamás te van a correr, eso Sí, se sí. puede dar, ¿no? No, y creo que tiene que ver también esto con un tema de mucha historia, con el país. La gente veía los ladrillos en todos los países, ¿no? Pero bueno, en México, digamos, en la historia más moderna, los ladrillos eran una reserva de valor, ¿no? Entonces, venimos, acuérdense de la época de nuestros papás, ¿no? Esa generación, personas que tienen ahorita 70, 80 años, pues vivieron las quiebras de México, vivieron las devaluaciones, vivieron, entonces había también un sentimiento realmente que el dinero en los bancos era peligroso tenerlo, porque pues antes los bancos quebraban y el país quebraba y con eso tus recursos, ¿no? Entonces por eso la gente también históricamente decía, bueno, pues por lo menos en los ladrillos estoy guardando mi dinero de alguna manera, ¿no? Me parece que eso es parte de historia importante en México y por qué muchas de las personas de nuestra generación tienen una cultura, una educación de ve y busca el activo, ¿no? Que es algo heredado de un México que ha cambiado mucho, ¿no? México no ha quebrado desde 1994, no ha habido devaluaciones así importantes en México, entonces ha cambiado la dinámica del país y eso hace que también, pues el posicionamiento en los activos que tenemos deba de ir evolucionando. Y justo creo que en eso que ha cambiado México, y lo dices muy bien, Diego, me parece que hace varias décadas era muy difícil. O sea, tenías el dinero en el banco o tenías un activo real que eran ladrillos. Hoy eso ya no es así, tu dinero no está en el banco. Así es. Puedes comprar activos a través de tu casa de bolsa con un asesor, pero antes no era así, era dinero en el banco lo que la gente tenía. Y claro, un activo contra dinero, siempre el activo se va a apreciar, el dinero se va a depreciar, Así ¿no? es. Pero hoy hay una opción muy distinta y es comprar activos con tu dinero, que no necesariamente son los que tenías acceso en 1950. Y yo también creo que tiene que ver algo con, o sea, mucho con el temer. O sea, tengo mi casa, aquí la estoy viendo, cada vez que paso aquí llego a dormir, la veo, lo estoy viendo. Cuando tienes una cuenta de inversión, invertir en acciones, no las ves. Es algo que te metes a la computadora y pues ahí va subiendo, bajando y como que No está tangible. no es tangible, no, Sí. no tiene tanto ese sentido de pertenencia como el llegar a tu casa, tu propiedad, lo que le vas a heredar a tus hijos, ¿no? Y ahorita Rodrigo tocó un tema bien importante porque, a ver, el porcentaje de la gente que tiene una cuenta de ahorro, según el INEGI, en México es del 63% de la población adulta, ¿no? De la que está económicamente activa, digamos, ¿no? 63%, la verdad es que es un buen número. Yo cuando lo vi ya plasmado en la presentación o del tema que íbamos a tocar, sí me sorprendí. Dije, claro, son cuentas de ahorro. Y después viene un dato muy importante, que es el que la gente esté invirtiendo. Y ahí de 63% pasa a 3% Increíble. en activos financieros. Y la encuesta dice principalmente fondos de inversión. Es lo que toca. Si nos vamos, yo creo que al tema de acciones, por ejemplo, en directo, debe de ser menos del 1,5%, Así es. 1%, Así es. ¿no? Que si lo comparas con Estados Unidos, en Estados Unidos sí hay más del 60% de la población que invierte en acciones. Sí. O sea, es abismal, ¿no? Sí. El comparativo. Y tiene que ver con que allá la cultura sí es de inversión y no de solamente ahorro, ¿no? Exactamente. Que es un tema muy importante. Ahora, más o menos, ¿cuánto se aprecia un bien inmueble, ¿no? Yo creo que esa es parte de la fórmula muy importante, siempre que, además del valor sentimental, ya lo platicamos, de tener una casa, de poseerla, de tener un activo tangible, etcétera, la gente sí
piensa que esa casa tiene una apreciación constante, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, cuando, digamos, en una persona que está decidiendo tomar una casa como una inversión, está pensando que la puede vender más cara en el tiempo, ¿no? Entonces, también hay un perfil que el inversionista dice, oye, pues mi activo se está revaluando, ¿no? ¿Por qué Se me está dices que es apreciando una y mala va bien. decisión si se va revaluando? Pues vamos a ver los números. Y también culturalmente, eso es algo que pasa aquí, se cree que es el activo que más se aprecia. O sea, También. o sea, esa inversión que voy a hacer es la mejor porque aparte va a ganar mucho valor en el tiempo, Así es. ¿no? Eso también me parece que pasa en México. Y como hay mucho desconocimiento de la parte financiera, de los activos financieros, no se sabe bien cuánto retorno va a haber por el otro lado. Entonces, Así es. cuando yo creo que la gente quiere hacer ese comparativo de, pues ni siquiera lo hace. Ya más bien es, no hay opción, es mi casa porque eso es lo que más me va a dejar dinero, ¿no? Y después las rentas también. Después las rentas. Mucha gente, como bien dices, compra con la intención de rentar la casa, ¿no? O sea, de que sea productivo ese activo, si no lo vives, que sea productivo y que tengas un rendimiento por rentarla. Ya vamos a platicar ahorita de la realidad de los rendimientos de las casas, de un activo que está rentando. Pero es sorprendente, ¿no? El ejercicio, la verdad. O sea, del número que típicamente tiene la gente en la cabeza a la realidad, hay un spread grande. Y creo que hay un punto importante que ver, ¿no? O sea, primero la casa donde vives y los que compran inmuebles para rentarlos como inversión, ¿no? Oye, la casa en donde vives, a mí me parece que es mejor rentarla que comprarla. Pero también entiendo la gente que dice, oye, yo la voy a comprar porque es un lujo y el dinero es para usarlo en lo que a mí me da tranquilidad y lo que me da placer, ¿no? Y a mí me da placer tener mi casa. Sé que el dinero estaría mejor invertido en otro lado, bla, 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 pero la quiero comprar. Me parece que es totalmente válido. Pero si vamos un pasito más adelante y vimos los que empiezan a comprar inmuebles como inversión, me parece que lo primero que tendríamos que dejar claro es que no están comprando una inversión, no son inversionistas, se convierten en property managers. Y entonces tienen que dedicarle mucho tiempo a tener bien esas propiedades, muy distinto a tener una inversión donde un tercero administra el negocio o lo que estás comprando, ¿no? Entonces, me parece que ni siquiera luego queda muy claro que la gente que dice que tiene casas por inversión, no es una inversión, es tal cual como un negocio, están realmente administrándola, solo están dejando en manos de terceros, ¿no? Entonces, esto lo hace más caro, más oneroso, y ni siquiera se dan muchas veces cuenta que eso está pasando, ¿no? Y después también a mí sí me ha pasado tener por ahí conversaciones con clientes que justamente lo que me dicen es, a ver, lo que pasa es que yo tengo 8 departamentos y me dedico a rentarlos, ¿no? Justo lo que estás planteando. Y me dedico a rentarlos. Y la verdad es que a mí, pues entre los 8 departamentos me dejan cada uno 20, 25 mil pesos mensuales de ingreso, ¿no? Y pues con eso vivo feliz. Claro, o sea, lo que pasa es que te cae la renta todos los meses y mientras el departamento está rentado, jala, vamos bien. Y después, pues, si el inquilino es cumplido, no falla, pues vamos bien, ¿no? Pero, pero no se trata de que esté bien o no. Se trata de si realmente eso es una buena inversión o no, Así es. ¿no? Sí. Porque pues sí, hay muchas cosas que tú puedes, en las cuales tú puedes invertir. Y que, pues sí, oye, te dejan una lana, te dejan una renta, te dejan algo fijo, pues sí, pero es lo mejor, quién sabe. Y lo que pasa es que estamos muy acostumbrados en México, y otra vez vuelve a ser cultural, el estar rentando tu departamento para tener la seguridad de que te va a caer esa lana, Un ¿no? flujo mensual. Un flujo mensual que siempre va a estar ahí. Y a ver, vamos a dar este dato, ¿no? En promedio, según esto, datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, los departamentos, los bienes inmuebles para vivienda se aprecian en promedio el 8.2% al año bruto. Ujú. Eso es bruto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando un ejercicio a 20 años, ¿no? Y, y bueno, eso lo vamos a comparar contra algo que nosotros sabemos hacer, que es
Pues invertir en activos financieros, invertir en, en los mercados, ¿no? Que los mercados siempre, cuando hablamos de un benchmark, de un comparativo de los mercados, se toma como referencia el Standard & Poor's 500. Que esto, nada más para aclararlo, es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En eso estamos invirtiendo cuando decimos Standard & Poor's 500. Así es. Lo cual no es poca cosa. O sea, de entrada, si me dices así, si yo te pregunto y tienes que contestar intuitivamente, oye, ¿qué prefieres? ¿Invertir en 500 casas o invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Sin duda las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, intuitivamente yo creo que si hacemos una encuesta, y a ver, ahí pongan en los comentarios, ¿no? Cuando estén viendo este podcast, pero intuitivamente dices, ¿no? Las 500 empresas más grandes, o sea, yo creo que La diversificación, la profundidad, son empresas que crecen utilidades, en fin, los dividendos. dividendos. Es una comparativa simple para nosotros tal vez porque estamos del lado más bursátil y de inversiones, pero de todas maneras, ya cuando vemos el número fino, de verdad que llama mucho la atención el dinero que se deja en una casa, ¿no? Y lo estaba platicando un poquito ahorita, pero todos los rentistas en México, todas las personas que tienen activos para rentar, te dicen que los años son de 11 meses, ¿no? Ujú. Entonces, de saque nunca cobras los 12 meses. ¿Por qué? Porque típicamente un mes de las 12 se lo dedicas al mismo inmueble, ¿no? El que está rentando te pide que le pintes la pared, que le cambies la coladera, que le cambies el excusado. Entonces, más o menos se te va un mes de mantener el departamento. Entonces, arrancas con 11 meses de renta, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y después, tú cuando estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes, o sea, nadie te da un contrato, un título, así de ten tus acciones, pero a ver, tú eres parte, o sea, Eres ya socio de eres Google, eres socio de Amazon, eres socio de todas las empresas. un cachititititito, muy chiquito, pero ya es tuyo, ¿no? De alguna u otra forma ya te pertenece. Y por el otro lado, oye, pues tener 500, o sea, para que más o menos eso pueda empezar a funcionar y hacer sentido y que pueda un poco ya cambiar la perspectiva, tendrías que invertir no solo en vivienda, tendrías que invertir en oficinas, en naves industriales, o sea, en otro tipo de sectores para realmente empezar a diversificar. Y yo al menos, o sea, gente que conozca, que realmente tenga una diversificación en bienes inmuebles suficientemente robusta, está muy difícil. Sí, Y yo creo que lo que pasa mucho ahí es, y platicando como hemos platicado con los clientes, me parece que muchas veces es la mala comprensión del riesgo. Tú para un cliente dices, oye, ¿qué es más seguro? ¿Invertir en Standard& Poor's 500 o en una casa? Y la gran mayoría de los clientes van a decir la casa. Todos, Y, y y, todos te van a y, decir la y me parece, porque la casa ahí está. Yo lo estoy viendo. Las acciones suben, bajan, y me parece que es una falta de comprensión y que tenemos en general todos, ¿no? Y que la vas aprendiendo poco a poco de lo que es realmente el riesgo. Y resulta que invertir en el Standard & Poor's 500 es muchísimo menos riesgoso Ujú. que invertir en cualquier inmueble, ¿no? Y vamos, me gustaría como comparar un poco los riesgos que tiene una y otra, ¿no? Si tú inviertes en el Standard & Poor's 500, tendrían que tronar las 500 empresas más grandes del mundo para que perdieras tu dinero. de Estados Unidos. Que de Estados Unidos, ¿no? Que además se va rebalanceando solo y las empresas que se van haciendo chiquitas se van saliendo del índice y van entrando otras, lo cual te reduce más el riesgo, Más en riesgo. ¿no? Pero además de eso, lo que la gente considera como riesgo es la volatilidad. Hoy vale 10, mañana 9, mañana 12. Literalmente. Y eso no lo ven mucho en el inmueble, que también va variando un poco, porque lo compran y lo venden 20 años después. Pero si lo compraras hoy para venderlo mañana, seguro le pierdes dinero solo por los costos del notario y todo lo que te cuesta, ¿no? Es un inmueble, lo que pasa es que sí la gente lo compra pensando a 20 años. Así es. Y las acciones las compran pensando a 3 meses. Y entonces me parece que ahí viene otro tema importante. Y riesgos, me parece que hay muchos más en un inmueble. Y lo podemos ver en la gente que tenía casas en Acapulco hace poco, que realmente se les hizo cero su patrimonio a muchas personas. Eso no te va a pasar jamás al invertir en el Standard & Poor's 500. Oye, pero además yo aquí tengo un flujo, ¿no? Que es algo por lo que la gente
siempre invierte en inmuebles. Si se te va el inquilino, o si lo hemos visto recientemente, ¿qué pasa si alguien se quiere apropiar de tu inmueble? No cobras renta durante mucho tiempo, tienes que irte a un juicio y después de muchos años y mucho dinero lo vas a poder correr y ese flujo que tú querías tampoco lo vas a tener, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante cuando alguien invierte en inmuebles, entender el verdadero riesgo que está teniendo, que es muchísimo mayor, estoy seguro, y que invertir en acciones, ¿no? Yo le agregaría nada más a eso, y estoy súper de acuerdo con todo lo que dice Ro, pero le agregaría el tema de la liquidez, ¿no? Que es otro tema bien relevante para las casas y para este tipo de inversiones que estamos hablando. Basta con que se den una vuelta por la Ciudad de México para ver cuántos letreros de se vende hay, Ujú. ¿no? Es increíble la cantidad de casas y departamentos que están a la venta. Hay poca actividad y entonces eso significa que si en tu cabeza o tu valuador te dijo que tu casa valía 10 pesos y no hay un comprador a 10, pues vas a tener que salir a 9, ¿no? A ver si encuentras al comprador. Y si en 9 no hay, pues a 8.5, hasta que encuentres un comprador. Digamos, estoy planteando un escenario donde necesitas ese dinero, ¿no? Entonces, esa iliquidez de estos activos hace que cuando salgas a vender, tu precio real al que vendes no necesariamente va a ser el de la evaluación, ¿no? Entonces pierdes dinero por esa iliquidez. Típicamente cuando vendes tu casa hay un spread que dejas en la mesa, un pedazo de dinero, porque así funcionan los activos más ilíquidos, versus un portafolio, el Standard Poor's, que compras y vendes en 24 horas. 4 horas. Más los costos de vender, ¿no? O sea, tú cuando vendes una acción tendrás un corretaje, ¿no? Y pagarás el 10% de la ganancia de capital. Así es. Si tú vendes un inmueble, pues la inmobiliaria se lleva a veces el 6, Así es. más el notario, Sí. ¿no? Más los impuestos que son mucho mayores al 10% que la ganancia de capital, ¿no? O sea, los costos de vender se vuelven mucho mayores que los costos de vender. No solo es la facilidad de que tú quieres vender, pones tu venta y la vendes en minutos, Así es. a contratar a una persona que se tarda meses en vendértelo, ¿no? Sí. Y que aparte es mucho más oneroso. Sí. Sí, esa liquidez cuesta, ¿no? Cuesta. Digamos que esa es a lo mejor un poquito la lección de este punto en particular que estamos hablando, es que la iliquidez cuesta, los activos inmobiliarios son ilíquidos. A mí me parece, y a veces como que me cuesta trabajo entenderlo porque, bueno, quizá porque yo me digo, estoy sesgado, pero está bien. O sea, nadie nos enseñó a invertir a largo plazo. O sea, es increíble que tu casa sí, cuando la compras, la estés pensando vivir durante 20 años, que es un poco lo que planteaba Rodrigo, ¿no? Pero es imposible que pienses tener una acción 20 años. O sea, a la gente le cuesta un trabajo enorme decir, yo me voy a quedar esta acción 20 años. Si eso pasara y así invirtiera la gente, o sea, este Será país sería otro, así, otro totalmente, ¿no? más parecido a lo que hacen en Estados Unidos. Es que o sea, es lo mismo, estás comprando un patrimonio, estás haciendo una inversión. En un lado estás haciendo y comprando tabiques, pero en el otro lado estás comprando acciones, te estás volviendo accionista. Y si lo vieras, ok, voy a comprar y no la voy a ver, porque en la casa no te metes todos los días a ver cuánto vale. O sea, no, Puesto que no. Ni hay data, ¿no? ni hay data. Pero nadie lo haría. Nadie vería el valor de su casa diario. Y aunque lo hubiera, imagínate, ¿no? O sea, compré una casa que hoy vale 10 millones de pesos y mañana vale 10 millones, 10 pesos. O sea, no sé, no pasó nada, Así es, ¿no? así es. Pero eso sí, no tengas un contrato bursátil porque hay gente que lo ve hasta 4 veces al día. ¿Cómo va mi inversión? Y los estresa. Los estresa el ver, oye, diga que la casa, o sea, así como la casa va a hacer su chamba solita de reevaluarse en el tiempo, pues diga que las empresas hagan lo que saben hacer en el tiempo, que es vender sus productos, ¿no? Sí. Vender su servicio. O sea, ¿por qué no dejas a la empresa madurar? Eso es un tema. Si pudiera ahí nada más interrumpir con un comentario, pero creo que es muy, muy, muy interesante también lo que decía Ro de la variabilidad, ¿no? O de la volatilidad de los precios cuando inviertes en bolsa. Versus, ya lo dijiste tú, una casa que nadie ve variabilidad en el precio, ¿no? Si haces una gráfica de 20 años, pues la casa va a ir así y va a terminar ahí, con ese rendimiento.
obviamente cuando hablas de inversiones, y esto lo hemos platicado mucho con ustedes, y lo platicamos con los clientes, cuando hablamos de inversiones es, oye, nosotros queremos maximizar el rendimiento del capital, ¿no? De acuerdo a Esa es sus nuestra necesidades, pero es nuestra chamba, ¿no? Entonces, por eso les estamos hablando de estrategias de inversión donde van a maximizar su capital más que en una inversión inmobiliaria. Em, ¿Cómo se logra, no? O sea, ¿cómo logras esos rendimientos adicionales arriba de un bien inmueble? Pues exponiéndote a variabilidad, a volatilidad. No necesariamente a riesgo, como lo dices tú bien, Rod, pero sí a esa volatilidad. Entonces, si entiendes que el camino para conseguir un mejor rendimiento, pues no es un camino así, sino es un camino un poco más variable y más volátil y con más curvas, pero vas a llegar a un mejor destino, pues creo que vale la pena. Sí. Y sobre todo estás dispuesto a lo que mucha gente está dispuesta a hacer con los bienes inmuebles. Ah, yo compré esta casa porque es lo que le voy a dejar a mis hijos. Oye, si tú compraras acciones para dejársela a tus hijos, esa variabilidad en el tiempo no te afecta absolutamente nada. Nada. Les vas a dejar un patrimonio mucho mayor, eso está seguro. Y el tema de divisibilidad, ¿no? Ujú. O sea, tú tienes 3 hijos y les dejas una casa, le estás dejando un problema. Te lo firmo. Todo Tú tienes el equivalente de esa casa, 10 millones de pesos en acciones, en un día los hijos se lo reparten. Sí. Ya cada quien le tocó lo suyo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas ventajas, pero que no se platican, ¿no? Y que sobre todo, aparte que no se platican, muchas veces la gente ya tiene tan interiorizado que lo mejor es el inmueble, que a veces no escucha razones de otras cosas, ¿no? Y se platica, o porque si no es un tema que se platique en las familias, en las mesas, en los amigos, y no, es que para mí lo que más me ha funcionado es comprar y vender. Bueno, está bien. Este, casas, ¿no? Pero vamos a ponerle datos. Ya habíamos mencionado que una vivienda se revalúa 8.2% promedio anual, ¿no? Bruto. Siempre hay que hacer la aclaración de que es bruto. Ahora, el Standard Poor's gana en promedio el 7% promedio bruto, pero hay un tema del Standard Poor's, que las empresas pagan dividendos. Ujú. Y sí, o sea, eso es inevitable y las empresas que pagan dividendos te lo van a depositar. Y entonces, con esos dividendos, realmente lo que estás ganando es un promedio del 10%, más o menos, que es lo que todo el mundo... Esto es en pesos, por lo- Esto es en pesos. en pesos, perfecto, perfecto. Esto es en pesos. Que coincide con el 10% histórico del Standard Poor's en dólares, ¿no? Y Es- los últimos 10 estamos en- años estamos en 14%, pero siempre que piensas en el Standard Poor's, piensas en 10%. En 10%, como que es la regla que todo el mercado utiliza para decir lo que te va a pagar en promedio. Retorno estimado, así es. Retorno estimado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, ya de saque, pues es 10 contra el 8.2, pero ahora vamos a ver, pues también el lado de los costos de uno y otro, porque en los dos lados hay costos, ¿no? Algo importante es que, por ejemplo, el Standard Poor's en datos estadísticos, el, en la historia hay más o menos 12 mercados bajistas, ¿no? Desde 1957 es el dato que aquí hay. 12 mercados bajistas, ¿no? Eh, Esto tiene una implicación de un 33%, ¿no? O sea, cuando los mercados bajan, te puede afectar en un hasta 33%. En estas caídas, el promedio de la caída ha sido 33%. 33%. O sea, sí está, A todo el mundo le duele el sí estómago está, con sí 33%. está duro, sí está duro. Si en un año te dicen, oye, ya tienes 33% menos de tu lana, sí está duro, pero Viene el dato, viene el dato, ¿no? O sea, cuando tú eso lo pones en un tiempo, ¿no? Y puedes recuperar, es que cuando se dan esas caídas, tú recuperas en 13 meses promedio la lana. O sea que un año después ya estás, en promedio, ya estás en donde estabas, ya, ¿no? tu pancita ya está bien, está el kilo. Un año, eso. Sí, sí, O sea, sí. y Vale la pena. ya pasó el estrés, ¿no? Ahora, vamos a hacer el comparativo ya y pusimos un ejemplo que a la gente que nos lo pida les vamos a dar todos los cálculos, pero el inmueble, ¿no? Aquí estamos tomando En este caso, para renta, ¿va? para, Alguien que dice, bueno, voy a comprar mi inmueble y lo voy a rentar. Lo voy a ¿Cuánto rentar. flujo recibe? para compararlo con los flujos que te da una inversión, ¿no? Y bueno, resulta que estamos comprando un departamento que vale aproximadamente 5 millones de pesos,
de 100 metros cuadrados. Tomamos como referencia la colonia Narvarte, la Ciudad de México, ¿no? Con un retorno más o menos del 4.5% es lo Sí. que le dan las rentas, ¿no? Sí, no, puedo tener un segundo de eso porque creo que es una fórmula rápida y sencilla para que entiendan cuánto les da de rendimiento su casa. Hay un término que se llama cap rate, que a lo mejor lo van a escuchar en varios lados. No se preocupen, lo importante que sepan es que qué significa ese cap rate. Es la suma de todas las rentas, digamos, 12 meses de renta de tu activo, dividido entre el valor actual de tu activo, ¿no? Entonces, ese número en México es más o menos 4,5, 5% en los mejores de los casos. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, rentas, tu activo te está rindiendo 5%, ¿no? En puro flujo. Entonces, bueno, ya de saque dice 5%, pues las tasas están a 6,5. El CETE, bueno, pero la apreciación de la casa, ¿no? Sí. De todas maneras, de saque tu flujo y estamos empezando de ese 4,5 que es engañoso, ¿no? Además, Todavía hay que contemplar un mes de renta, ¿no? Que es normalmente lo que... así es. Ajá. Y pensando un poco que si lo que te interesa es el flujo, hay alternativas como fibras que te pagan flujos del 12%. 7, 8, 10, ¿no? o sea, Sí, o sea, si realmente lo que te interesa el flujo, como bien le dice Ro, hay muchas alternativas, empresas públicas listadas, no tienes que gestionar el departamento, no tienes que hablarle a cobrar, no tienes que sacar al que no se quería ir, nada. nada. Recibes tu dinero Sí. que es mayor que esto de manera trimestral, ¿no? Y mucho más eficiente, como bien dices. Y luego la otra, digo, depende de cada dueño del activo, pero réstale, ya le restamos un mes de renta, ¿no? Ahora, pues supongo que casi todo el mundo tiene asegurada su casa, ¿no? No, Entonces, el predial, mete el predial, el métele impuesto, seguro. ¿no? Se te va diluyendo obviamente ese 4.5 y en nuestro ejercicio acabas en algo así como en 2.9. 2.9%. Los impuestos, que a lo mejor ahí hay maneras de no declararlos, ¿no? Es un mercado muy normal en México que la gente no declare las rentas. Entonces, pero la gente entonces también piensa que ese flujo no va grabado. Si hicieras las cosas de la manera correcta, ¿qué crees? También hay que darle ISR a tu ingreso. Entonces acabas en un flujo más parecido al 2,5 por ciento, que ahí sí es donde yo creo que te preocupa decir, estoy sentado en esta, o sea, todo mi capital está sentado en un activo que me da 2,5% al año, Más pero apreciación, ¿no? más la apreciación de la casa. Que es lo que la gente siempre dice, oye, los deja tranquilos, el tema, el flujo es chiquito, pero claro, tengo una apreciación, Así ¿no? es. Es lo que los tranquiliza. Fíjate, aquí, por ejemplo, en este ejercicio y ya más o menos para ir cerrando el tema, si tú tuvieras una renta de un activo en lo cual lo pudieras, vámonos al activo, lo duplicamos a 10 millones de pesos, lo estás rentando en 51,500 pesos al mes, ya es un flujo interesante, pero de ahí, oye, que el mantenimiento, que el predial, que el seguro, que las reparaciones, que es lo que tú decías, que se te fue el inquilino en lo que ya pasaron 8 meses y no le he rentado, en fin, todo eso te acaba la renta de 51,500 en 31,563 pesos al mes, ¿no? De ahí, o sea, ya tu rendimiento se fue al 3.79% y todavía faltan los impuestos, ¿no? Gracias. Que ya con los impuestos llegas al 2.9%. Ahora, por el otro lado, tenemos todo el tema de los costos del Standard & Poor's, Así es, así es, ¿no? así es. Que aquí vamos a los 10 millones de pesos, los metes a inversión y, bueno, ¿qué costos tienes en el Standard & Poor's? Costo de corretaje, Lo que te cuesta comprar y vender el Standard & Poor's, así es. ¿no? Pagar el impuesto del 10% sobre las ganancias de capital cuando vendes el activo. ¿Mm? Quizás si te cobra la casa de bolsa algún tema de custodia, que es raro. En las casas de bolsa es raro. Más bien en los bancos sí, de repente, pues hay... El pequeñito fee que te cobre el instrumento para darte empaquetado el Standard & Poor's, ¿no? que es más o menos muy el 0.10% al año, ¿no? 0,9%. Sí, del año. 0,7. Nada. Sí, los costos son infinitamente menores. Y al final... Y la paz mental es es desentenderte, o sea, ahí está la inversión. En la otra, tú estás
Activamente gestionando. Activamente gestionando, no es una inversión, es una chamba, ¿no? Y en una emergencia poder apretar el botón y tener tu dinero en 24 horas Sí, es un beneficio increíble. totalmente. Al final, el retorno que te da un activo y otro es ya sin contar o sea, quitando todos los costos, impuestos y demás, uno te queda al 2.9% y el otro te va a quedar más o menos al 8%. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? Este, y la liquidez y todo esto. Entonces, pues sí decirle a la gente que con mucho gusto le compartimos el ejercicio, se los damos, qué es lo que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a comprar un bien inmueble para rentarlo, ¿no? Y pues nada, o sea, los 5 datos que hay que tomar en cuenta es el 63%, que es como un poco recapitulando lo que ya vimos, el 63% de la población en México tiene una vivienda que es propia, solo el 3.4% de esa gente económicamente activa invierte en instrumentos financieros, que es un dato de verdad bien bajo, Ujú. ¿no? Se habla Este, también de la concentración justo, ¿no? Que tiene la gente, porque hablamos que el 67% de la gente tiene casa propia. Ahora ponte a pensar, de ese 67%, ¿cuánto representa en el total de su patrimonio su casa para esas personas? yo creo que más del 90. 70%. No sé, yo creo que es un buen número pensar en 60, 70%. Y eso quiere decir que todos ya está enterrado. Entonces no les alcanza para las dos. No pueden hacer las dos. Sí, o peor aún, la gente que se mete en un financiamiento en donde está pagando al final de los 20 años 2 veces, 2 casas, ¿no? Y tú solo tienes una. Sí, sí. Al final te quedas con una, nada más la otra se la quedó el banco. Sí, no, Nunca lo viste, pero y te cuesta más la tasa que el ritmo que Y hay una cosa el también valor no se- importante de esto que creo que nunca se toma mucho en cuenta, pero la gente que invierte en inmuebles normalmente invierte en inmuebles cercanos a él, en la ciudad en donde vive. Y tú estás limitado a la plusvalía que da tu ciudad. Y no es lo mismo la plusvalía de Ciudad de México, a la plusvalía de Aguascalientes, a la plusvalía de Chihuahua, ¿no? Aquí tú puedes realmente comprar un instrumento que todo se haga en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Así, a mí me queda como claro y un poco como para resumir mi punto de vista es, entiendo que la gente compre casas porque les gusta, porque le hace sentir bien, por la tranquilidad, porque pues es un sueño de muchas personas tener su propia casa, pero si realmente tú estás viendo esto como una inversión, me parece que la inversión siempre va a ser mucho más redituable y mucho más fácil de llevar en instrumentos financieros bursátiles que en ladrillos, ¿no? Sí, que pues era parte importante de hoy poderles transmitir esto, cómo lo vemos nosotros, porque siempre, claramente como asesores de inversión financieros, siempre estamos pensando en cuál es el mejor lugar para invertir el dinero, ¿no? Ajustado a todas las variables y a riesgo y etcétera. Y es muy claro para nosotros un ejercicio de un portafolio altamente diversificado, líquido, que está expuesto a diferentes factores, sectores, versus la concentración en un solo activo, ¿no? Así de saque, eh, es mucho más interesante como inversión tener un portafolio diversificado expuesto a varias cosas que un solo activo. Y los números, pues ya los platicamos, ¿no? Entonces, incluso si no los convencimos ahorita y dicen, oye, no, pues yo soy un inversionista de bienes inmuebles, está muy bien, también funciona. Hay mejores opciones listadas, o sea, hay maneras más eficientes de hacerlo vía acciones fibras en la bolsa, ¿no? sí, lo que planteamos en este podcast nunca fue, oye, está bien o mal. Así es. Estamos planteando que hay mejores opciones. ¿Qué puede funcionar mejor? Porque, Claro que a puede ver, funcionar de mejor. entrada, quien invierte en bienes inmuebles ya está invirtiendo o ya está haciendo algo con su capital. Eso ya es un paso. Está obteniendo activos y tiene activos. Hombre, lo está haciendo mucho mejor que el que no lo hace, ¿no? Así O es. sea, no es que esté mal, no estoy de acuerdo. O sea, simplemente creemos que hay caminos más sencillos y más redituables. Sí. Así es. Bueno, yo mi comentario lo voy a cerrar como o diciendo que después de haber invertido en mi primer departamento comprado, nunca lo volví a hacer. Sí, que es el caso de los tres. O sea, yo también tuve un inmueble, lo vendí hace no mucho, ¿no? O sea, eso nosotros lo estamos haciendo como muy fácil, pero caímos en
en la misma trampa los tres, y los tres compramos inmuebles, y los tres dijimos, ya sabía que no era la mejor opción, y la acabamos vendiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo contó Rodrigo porque sí estaba emocionado. Ya me compré mi departamento y lo voy a rentar y la chilla. Lo acabé de estar muchos años. No se rentaba. No se salió muy bien, ¿eh? Y el cap rate que tenía de 5.5 era gran cap rate para la Ciudad de México, ¿no? Pero aún así dije, mi dinero ahí está mal, güey. Y te lo acabé vendiendo, ¿no? Sí. Sí, siempre acabamos. Pero es una lección honesta de alguien Sí que pasamos por esa. Todos lo hicimos, ¿no? O sea, no es así. Oiga, nada más digo, con eso cerramos el capítulo, pero nada más no quiero dejar pasar las preguntas que nos hicieron llegar, sacamos algunas que nos parecieron muy interesantes. Digo, todas son muy interesantes, pero bueno, por el tiempo tuvimos que seleccionar. Y a ver, aquí hay algunas, ¿no? Dice, si soy persona moral, ¿cómo le hago para invertir con mi empresa? ¿No? O sea, el patrimonio de mi empresa, ¿eso se puede? Y bueno, la respuesta es claro que se puede. De hecho, tenemos nosotros dentro de Key Capital una estrategia exclusivamente para maximizar el dinero de los corporativos, de las empresas, de las pequeñas, medianas. O sea, no importa el tamaño, tú puedes iniciar una inversión con el patrimonio de tu empresa a partir de 500,000 pesos y no necesitas tener miles de millones de pesos, ¿no? Sí. Sí, no, a ver, como dice Polo, lo hacemos para varias tesorerías ya aquí desde Key Capital. A lo mejor si pudiera resaltar nada más un tema ahí, pues, como vemos nosotros los recursos de una empresa, de una persona moral, son recursos de tesorería que típicamente se utilizan para financiar la misma operación de la empresa. Entonces, acaba siendo un perfil bastante conservador, el cual, como ya bien dijo Polo, optimizamos para maximizar ese rendimiento de lo que típicamente hacen las tesorerías, pero sí es un perfil bien diferente. Invertir desde una empresa a una tesorería esos recursos a una persona física, ¿no? Eso no es para que quede claro que no va a estar expuestos a los mismos riesgos. No. El patrimonio de la empresa se tiene que cuidar Sagrado. de otra manera, ¿no? Eso lo preguntó Germán Urbina. Gracias, Germán. Después, Ana pregunta, ¿cuál es el monto mínimo para empezar y qué rendimiento puedo esperar realistamente el primer año, ¿no? Mira, la respuesta es o sea, necesitas empezar, ¿no? El monto mínimo se soluciona. Hay instituciones ya que te permiten empezar una inversión desde 1,000, 10,000 pesos. O sea, el monto no es lo importante es empezar. Ahora, ¿qué retorno? O sea, tú puedes tener 10,000 pesos y tener un retorno de 30% anual. Así es. O sea, no va ligado una cosa con la otra. No necesitas un chorro de lana para tener un retorno grande, ¿no? Así es porcentual. Es porcentual. Sobre tu base vas a hacer ese porcentaje de retorno, 30, 10, 15, 50. Sí, No la importa. institución en la que inviertes, dependiendo del monto que inviertes, es el retorno lo que te dan, es que estés dando un retorno limitado, te podrían dar mucho más. Señal de ¿no? alerta. Señal de alerta, Señal de ¿no? Cualquier cartera gana igual si tiene 10 pesos o 10,000 millones de pesos, esa es una cartera bien invertida. Si dependiendo del monto es lo que te dan, y señal de alerta, ¿no? Señal de alerta. La siguiente a mí me parece que va a ser un tema de algún episodio de este podcast, porque me parece importantísimo y me pareció buenísima esta pregunta. Dice, ¿cómo le explico a mi esposa que esto de T-Capital no es una pirámide, no es un sistema Muy buena Ponzi? pregunta. A mí me encanta, o sea, es totalmente válida y más en estos tiempos en donde hay muchas empresas financieras que nacen en un segundo, que te ofrecen rendimientos bien altos, atractivísimos, que es que a mí me pagan el 15% fijo y sin riesgo. No, a ver, Hasta que tocas la puerta ya no está esa persona. ya se fue. Ya se Ya se fue. Y pasa bien seguido, ¿eh? Sí, yo creo que da para un 30 minutos completos platicar cómo poder ver una pirámide, pero una respuesta rapidísima para Diego, ¿no? Sé que lo preguntó. Luego, Es, no estás invirtiendo nada en Key Capital, ¿no? Nosotros solo somos tus asesores. Tu dinero está resguardado en una institución como un banco, una casa de bolsa, y estás invirtiendo en acciones de empresas internacionales o en deuda del gobierno federal. O sea,
No hay riesgo, tu dinero no está invertido en Key Capital y yo no te estoy dando un rendimiento. Yo te estoy asesorando para que compres activos que se revalúan positivamente en el tiempo, ¿no? Ese tema da para... Da para 40 minutos, ¿no? Pero así. creo que sea como la respuesta más rápida. Bueno, a ver, no somos un sistema Ponzi ni una pirámide, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Y hay todas las seguridad y normatividad que puedes consultar, ¿no? Y por último, ya para cerrar, con todo lo que está pasando con las tasas de interés y el dólar, sigue siendo buen momento para invertir, Damián Vázquez. Siempre, yo te diría la respuesta a lo mejor un poco trillada, pero es que el momento para invertir es ahorita, ¿no? Siempre, o sea, hay que empezar, como dices, Polo. Si estás preocupado por tener un punto de entrada en el momento más óptimo del tiempo, seguramente vas a dejar dinero en la mesa, ¿no? Entonces, siempre que inviertes, estás expuesto a variables cambiantes. Eso no deja de pasar, ¿no? Hoy va a ser las tasas y el dólar, mañana va a ser otras 2 o 3 variables diferentes y siempre va a estar expuesto a estas expectativas, a estos riesgos, a esta variabilidad. Lo importante es empezar a invertir. Yo te diría que sí es un buen momento, ¿no? Las tasas de interés tuvieron algo de subida en el último mes y medio, como temas de conflictos geopolíticos y el petróleo, y eso hace que los rendimientos actuales a los que puedes comprar tasas de interés sean más atractivos que hace un año, ¿no? Si eso fuera la respuesta. Sí, y yo creo que ahí es donde tiene mucho valor nuestra asesoría, porque siempre va a haber variables, ¿no? Pero hay infinidad de activos en que invertir. Entonces, con las variables actuales, es mejor punto de entrada a ciertos activos que a otros, ¿no? Y a lo mejor hace un año era un gran momento para entrar en ciertos activos. Hoy con estas variables, da entrada a otros activos, ¿no? Pero siempre va a haber un activo en cual entrar. Es un buen precio, ¿no? Pero estar escogiendo el punto de entrada. El exacto nunca lo vas a tener. Y casi siempre dejas dinero en la mesa por hacer eso, ¿no? Es empezar a invertir, sensibilizarte, desde que empiezas a invertir, empiezas a ver rendimiento. Y de hecho hay datos que demuestran estadísticos, eso que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Que te demuestran cómo si te pierdes 2 o 3 meses o periodos de los buenos rendimientos y por estar midiendo ahí el mercado de cuándo entro, cuándo salgo, puedes dejar rendimientos del 10, 15% en un periodo fácil en la mesa, ¿no? Sí. Está demostrado, o sea, no es... Sí, casi que O en un día. en un día, te pierdes el día bueno. Te pierdes el día bueno. Pierdes los 10 días buenos del año, creo que haces la mitad de rendimiento que La todos los mitad, demás. sí. Los 10 días Vamos a sacar esas Sí. estadísticas para... muy interesante. Pero no solo los días. Como data, no platicamos mucho. Oye, se ve bien Microsoft, ¿no? Oye, ¿la compraste antes del reporte o después del reporte? Si la compraste antes, en un solo día te llevaste 16%. La compraste después, pero este 16% de ese año, ¿no? Dejaste de ganar, La dejaste en la mesa por miedo. Y estás comprando el activo pensando que es bueno y lo puedes mantener 20 años. Cómpralo hoy. Para que no te pierdas ese del 15% porque estás midiéndote, ¿no? Es más, timear al mercado, como se dice, o sea, encontrar el punto exacto de participar y de salirse, etcétera, es meterle riesgo a la estrategia. O sea, la gente lo cree como, no, yo así minimizo riesgo y lo que les puedo decir puntualmente es que están aumentando el riesgo. Muchísimo. Eso de medir al mercado es mala opción. Es una de las peores opciones. No funciona. Estadísticamente demostrado también. Los vamos a traer esos datos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Compartan esta información, mándenos temas que son del interés, preguntas para estarlas aquí comentando. Y pues nos vemos en un mes en el 4.º episodio. Ya vamos. Muy bien. Ahí vamos. Bien. Caminando. Muchas gracias Gracias, Rod. Cuídense mucho. Que estén bien. Hasta luego. Bye.